Ahora, bueno, la fibromialgia es un cuadro clínico tan frecuente, tan penoso, que genera muchos problemas pues, sociales, laborales, de salud, muchas molestias a los pacientes. Yo no soy reumatólogo, pero voy a aportar mi opinión porque otros reumatólogos pueden a lo mejor utilizar alguna de mis ideas. Yo diferenciaría algunos grupos. Por ejemplo, diferenciaría pacientes que tienen una circunstancia que se llaman efectos paradójicos. Todos conoceremos personas que cuando se toman un café se quedan dormidos. Hay gente que antes de dormir se toma un café. Y la mayoría de la gente se toma un café para despertarse, pero hay otros pacientes que se lo toman para dormir. ¿Por qué? Porque le produce un efecto paradójico. Porque durante muchos años, por ejemplo, hemos sedado a los pacientes para endoscopia con midazolam. Es un sedante del tipo de Valium, del tipo de la benzodiazepina. Y los pacientes se quedaban roncando, pero de cada 100 pacientes había un señor que le ponía el midazolam y no solamente no se dormía, sino que se agitaba. ¿Por qué? Porque tenía un efecto paradójico, un efecto contrario. Pues bueno, pues eso ocurre también con los calmantes. Hay personas que cuando tienen un dolor se toman un calmante y no solamente no se le quita el dolor, sino que se le puede quitar de momento, pero luego le genera un efecto contrario, un efecto paradójico. Entonces resulta que el señor se ha fracturado una pierna, empieza tomando un antiinflamatorio y termina ya con morfinas, con mórfico, que es lo que están tomando muchísimos de los pacientes con fibromialgia, que entran en unidades del dolor y llega un momento que toman más calmante que un cáncer terminal. Bueno, un grupo tienen un efecto paradójico. Luego hay pacientes que tienen un aumento de sensibilidad al dolor cuando toman calmantes. Digamos que nosotros necesitamos el dolor, porque un rozamiento, imaginaros un cocinero que no nota dolor, se quemaría los dedos cocinando, o un albañil se rompería los dedos porque no notaría el dolor. Nos morimos si no notamos el dolor. Hay que tener a ese paciente entre algodones. ¿Por qué? Porque hay pacientes que cuando les das un calmante, lo que hace es que fabrican muchos más receptores del dolor, porque los necesitamos. Al tomar calmante, pues no notamos el dolor y no notamos la sensibilidad. Entonces, estos sensores que sirven tanto para el tacto como para el dolor, los multiplicamos. Entonces, llega un momento que el paciente solamente con tocarle así en el dedo, le duele. Entonces, tienen un aumento de receptores del dolor. Eso es otro grupo. Tanto el primer grupo como esto, hay que ir reduciéndole los calmantes. Poco a poco hay que desensibilizándolo, ¿vale? Recientemente se ha descubierto, se ha descrito una señora en Inglaterra que no notaba el dolor. No notaba el dolor. ¿Por qué? Porque tenía un problema de receptores de los cannabinoides endógenos que nosotros fabricamos. Esta señora, cuando fabricaba cannabis endógeno, que son una sustancia que nosotros fabricamos para aliviarnos los dolores, cuando llegaba el receptor no había manera de eliminarlo y se quedaba durante mucho tiempo, no notaba el dolor, ¿vale? Entonces hay un problema de receptores del dolor. Luego hay pacientes que lo que tienen es una mialgia, son dolores musculares. Igual que hay personas que tienen osteopenia, osteoporosis, hay quien tiene sarcopenia, quien tienen inflamación del hueso. Bueno, habrá que ver por qué, porque toman estatina, porque toman algún otro tóxico o porque les falta algún antiinflamatorio natural, les falta vitamina D, les falta coenzima Q10 o simplemente porque son celíacos. Son celíacos y el gluten, en lugar de afectarle a las venas, que hay pacientes celíacos que tienen varices y otros pacientes que tienen dolores musculares. Cada persona le afecta. Entonces hay personas que se cansan mucho, tienen dolores musculares porque el gluten le afecta al músculo cardíaco y le afecta a los músculos normales. Habréis visto pacientes que está de moda las chaquetillas que se ponen ahora para hacer ejercicios intensos y con 2 horas o con media hora han hecho un ejercicio de un mes.
Claro, pues eso le inflama el músculo y a algunas personas le inflama el corazón, le produce insuficiencia cardíaca, se tiran unos días muy cansados, sobre todo si no tienen pecho y no tienen masa muscular aquí que les proteja, directamente le afecta al corazón, ¿vale? Entonces el gluten, hay personas que les genera dolores musculares, o sea, toxicidad muscular por gluten o por cualquier otro tóxico. Y luego hay pacientes con problemas psicológicos. Hay pacientes que somatizan, y llega un momento, bueno, la señora que tengo a mi derecha se le murió su hijo, claro, eso es una pena enorme, eso no se supera en la vida. Solamente personas que tienen mucha inteligencia, mucha determinación, mucha voluntad, mucho apoyo, pueden salir adelante de esas circunstancias. Pero cuando no salen adelante, el cerebro te engaña y convierte un conflicto psicológico, una pena, una circunstancia de ese tipo, la convierte en un dolor muscular, un dolor de cabeza, un dolor de estómago, lo que se llama la somatización. Entonces hay pacientes con fibromialgia que tienen efectos paradójicos, los calmantes, que tienen un aumento de receptores, tienen que nadar, estos tienen que darse masajes, tienen que tener contacto, tienen que hacer deporte para que eliminemos receptores. Y luego hay otras personas que tienen algún tipo de tóxico en el músculo, ya sea medicamento, ya sea gluten, etc. Y luego hay pacientes que tienen problemas psicológicos y están somatizando. Hay que ver de la fibromialgia en qué grupo está cada paciente y resolverlo, ¿vale?